un granjero solitario, una vaca moribunda que nadie quería, y una decisión que, a los ojos de todos, parecía una auténtica locura. Él la compró solo por compasión, ofreciéndole una segunda oportunidad cuando el mundo ya la había condenado. Pero lo que nadie, absolutamente nadie, imaginaba es que detrás de esa mirada triste y ese cuerpo enfermo se ocultaba un secreto extraordinario. Prepárate para conocer una historia real que nos recuerda que los mayores milagros se esconden donde nadie más se atreve a mirar. El sol de la tarde caía a plomo sobre el pequeño corral de subastas, un lugar olvidado donde el aire olía a polvo y a destinos sellados. La voz monótona del subastador resonaba sin eco, ofreciendo animales que eran apenas números, sombras anónimas en un negocio de prisas y olvidos. Y entonces la presentaron a ella. No tenía nombre, solo la marca del fracaso en su piel. Era una vaca esquelética, de pelaje opaco, y una tristeza tan profunda en sus ojos que dolía mirarla. Los pocos granjeros presentes desviaron la vista, algunos con lástima, otros con el frío cálculo de quien solo ve un cuerpo sin valor. Era un final anunciado, un alma sentenciada al matadero por un precio irrisorio. Desde un rincón, apartado de todos, observaba a Arturo, un hombre de manos curtidas por la tierra y un silencio que pesaba como la niebla en el amanecer. No había ido allí buscando un negocio. Quizás, sin saberlo, buscaba una razón, un eco de vida en medio de su propia soledad. Sus ojos, acostumbrados a leer el lenguaje de las nubes y la tierra, no vieron solo un animal enfermo, vieron el mismo abandono que a veces sentía en su alma, la misma injusticia que el mundo comete contra los seres frágiles y silenciosos. Mientras los demás calculaban pérdidas, Arturo sintió una punzada de conexión, un dolor invisible que le susurró al corazón. Nadie da nada por ella, se va por el mínimo para carne, sentenció el subastador con un golpe de martillo que sonó a condena. El silencio se hizo denso, pesado, definitivo, pero justo en ese instante, una mano se alzó en el fondo. Era la mano de Arturo, un solo gesto, firme y sereno, que rompió la indiferencia del lugar. Se escuchó un murmullo entre los presentes, miradas de incredulidad y hasta de burla. ¿Pagar por un animal moribundo? Era una locura, un acto de pura lástima sin sentido. Pero Arturo no bajó la mano. La compró por un puñado de monedas, una transacción que no tenía lógica económica, solo emocional. Arturo se acercó a ella lentamente, ignorando las miradas ajenas. El mundo del corral desapareció y solo quedaron ellos dos. Se detuvo frente a su cabeza gacha y la miró a los ojos. En esa mirada profunda no encontró vacío sino una historia, una memoria de campos más verdes y un tiempo en que no todo era dolor. Y en ese preciso instante, Arturo no solo compró una vaca, hizo una promesa silenciosa. Le estaba ofreciendo una segunda oportunidad, sin saber que con ese acto de compasión el destino de ambos acababa de cambiar para siempre. Y eso lo cambió todo. El viaje de regreso a la finca fue extrañamente silencioso, un contraste con el bullicio áspero de la subasta. Arturo conducía su vieja camioneta con un cuidado inusual, sintiendo el peso frágil de su nueva compañera en la parte de atrás. De vez en cuando, sus ojos buscaban el reflejo en el espejo retrovisor, no para vigilar al ganado, sino para asegurarse de que ella estaba bien, como si transportara un tesoro de cristal. El paisaje árido del mercado daba paso lentamente a los campos más verdes y familiares de su tierra, un viaje simbólico desde un lugar de condena hacia un refugio de esperanza. Nadie lo esperaba en casa, solo el silencio de siempre. Pero por primera vez en años, Arturo no se sentía completamente solo. Al llegar, la instaló en el establo más resguardado, lejos de los otros animales, en un lecho de paja limpia que olía a hogar. Le acercó un balde con agua fresca, y mientras ella bebía con un esfuerzo casi doloroso, algo en su delicadeza, en la suavidad de sus movimientos,
despertó una memoria casi olvidada. Fue un destello, un eco del pasado. Le recordó a Helena, su esposa, y la ternura con la que ella siempre trataba a las criaturas más frágiles. Era una sensación que él pensaba que estaba enterrada junto a ella, una calidez en el pecho que lo tomó por sorpresa y le hizo detenerse, con el corazón suspendido en el tiempo. Los días siguientes, la rutina de Arturo cambió por completo. Sus mañanas ya no solo consistían en el trabajo duro y mecánico del campo, sino que ahora incluían largas visitas al establo. Se sentaba en un pequeño banco de madera y le hablaba en voz baja, contándole cosas que no le había contado a nadie. Le hablaba del clima, de la tierra, de sus recuerdos. No la estaba curando solo con medicinas, sino con compañía, con la dignidad de ser escuchada, y la vaca en su profundo silencio parecía entender. Su presencia se convirtió en un bálsamo para el dolor invisible que Arturo cargaba, una sanación emocional que nacía sin palabras. Poco a poco, esa conexión se hizo más fuerte, más real. Ya no era solo el recuerdo de su esposa, sino un vínculo nuevo, presente y poderoso. Una tarde, mientras le acariciaba la cabeza, ella no se apartó. Al contrario, se inclinó suavemente hacia su mano, cerrando los ojos en un gesto de confianza absoluta. En ese simple contacto, años de soledad y luto silencioso comenzaron a disiparse. Arturo comprendió que al salvarla a ella, quizás también estaba empezando a salvarse a sí mismo, redescubriendo una parte de su corazón que creía perdida para siempre. La noticia de la locura de Arturo no tardó en extenderse por la pequeña comunidad, susurrada en el mercado y en las cercas que dividían las fincas. Su vecino, un hombre práctico y de pocas sutilezas llamado Mateo, se acercó con la excusa de pedir una herramienta, pero sus ojos se desviaron inmediatamente hacia el establo. «Arturo, con todo respeto, has perdido el juicio», le dijo negando con la cabeza. «Ese animal solo te traerá gastos y enfermedades. Hay batallas que no se pueden ganar». Arturo escuchaba en silencio, sin ofenderse, su mirada serena como un lago profundo. Agradecía el consejo, pero en su interior una convicción inquebrantable lo mantenía firme en su camino. Él veía algo que nadie más podía ver. Su dedicación era un ritual silencioso y conmovedor. Cada mañana, antes del amanecer, preparaba un alimento especial para ella, una mezcla de salvado tibio y hierbas medicinales cuya receta había aprendido de su abuela. Pasaba horas cepillando su pelaje áspero y sin vida, con la esperanza de devolverle el brillo perdido. Por las noches, cuando el frío descendía de las montañas, la cubría con una vieja manta de lana que había pertenecido a Helena. No eran las acciones de un granjero buscando un rendimiento económico, sino los gestos de alguien que intenta reconstruir un alma rota, pieza por pieza, con una paciencia infinita. Y entonces ocurrió. Una mañana, al entrar en el establo, la encontró de pie, tambaleante pero de pie. Por primera vez, no esperó a que él se acercara, sino que levantó la cabeza y sus ojos, que antes eran pozos de desesperanza, lo siguieron con una luz de reconocimiento. Emitió un mugido suave, casi un susurro, pero para Arturo sonó como la sinfonía más hermosa. Fue una victoria diminuta, un milagro invisible para el resto del mundo, pero para él fue la señal que necesitaba, la prueba de que su fe, su compasión y su esfuerzo no habían sido en vano. La vida estaba regresando a ella, lentamente. Esa pequeña señal lo impulsó a ir más allá. Juntó el dinero que había estado ahorrando durante años para reparar el techo de su granero y llamó al veterinario del pueblo, un hombre joven y algo escéptico. Al ver al animal, el veterinario fue sincero. Las posibilidades eran mínimas, pero al ver la mirada suplicante y decidida de Arturo, algo en él cambió. «Haré lo que pueda», prometió, conmovido por esa lealtad irracional. Arturo estaba sacrificando su propia seguridad por ella, apostando todo lo que tenía a la lógica de su corazón, desafiando a un mundo que había perdido la capacidad de creer en las segundas oportunidades.
Pasaron las semanas, y con ellas el milagro silencioso se hizo visible a los ojos de todos. El cuerpo esquelético de la vaca se fue llenando de vida, sus costillas dejaron de marcarse en la piel, y su pelaje, antes opaco y áspero, comenzó a adquirir un brillo saludable, de un profundo color canela. Sus pasos ya no eran vacilantes, sino firmes, y en sus ojos había nacido una nueva luz, una serenidad que parecía imposible meses atrás. Arturo sentía un orgullo tranquilo, la misma alegría de quien siembra una semilla en tierra seca y la ve florecer contra todo pronóstico. La había llamado del borde del abismo, y ahora ella era un testimonio viviente de la fuerza de la compasión. Pero su recuperación física no fue la única sorpresa. Un día, mientras Arturo reparaba una vieja cerca, se le cayó un martillo al suelo. Antes de que pudiera agacharse a recogerlo, la vaca se acercó con calma y con un suave movimiento de su hocico empujó la herramienta directamente hacia su mano. Arturo se quedó helado, sin poder creer lo que acababa de ver. ¿Había sido una coincidencia? Días después, dejó caer un guante a propósito. Ella repitió el gesto, mirándolo luego con una inteligencia en sus ojos que lo dejó sin aliento. No era un comportamiento normal, era una señal de algo más, algo que él no podía entender. Esa noche, bajo el manto de un cielo limpio, Arturo supo que no podía seguir llamándola simplemente ella. Un ser con tal espíritu merecía un nombre. Observó cómo la primera estrella de la noche aparecía sobre el horizonte, solitaria y brillante, y sonrió. «Te llamarás Estrella», le susurró. Al escuchar el nombre, la vaca levantó la cabeza, lo miró fijamente y emitió un suave mugido, como si respondiera, como si aceptara el nombre y el vínculo que éste sellaba entre ellos. A partir de ese momento, su conexión se transformó. Ya no era el Salvador y la rescatada, eran dos compañeros, dos almas que se habían encontrado en el silencio. El comportamiento de Estrella continuó asombrando a Arturo y a quienes la observaban de lejos. Poseía una calma majestuosa, una dignidad impropia de un animal de granja común. Se movía con una elegancia serena y parecía anticipar las rutinas y necesidades de Arturo, esperándolo junto a la puerta del establo cada mañana. Los mismos vecinos que se habían burlado de él ahora se detenían a mirar con una mezcla de asombro y desconcierto. Arturo, al verla, sentía que el misterio solo se hacía más grande. ¿Quién eras realmente, Estrella? ¿Qué historia increíble guardabas detrás de esos ojos tan profundos? Era una tarde soleada y tranquila, de esas en que el tiempo parece detenerse en la finca. El aire olía a hierba seca y a tierra húmeda. Arturo estaba cepillando a Estrella bajo el viejo roble, una rutina que se había convertido en un momento sagrado para ambos. El pelaje de ella, ahora sedoso y brillante, respondía a cada pasada del cepillo. Era un momento de paz, una simple demostración de afecto entre dos seres que habían encontrado refugio el uno en el otro. Arturo no buscaba nada, no esperaba nada más que esa calma, pero el destino, a veces, esconde sus mayores secretos en los momentos más ordinarios. Mientras cepillaba con cuidado la zona detrás de su oreja, un área que antes estaba cubierta por una cicatriz fea y pelo enmarañado, sus dedos notaron algo extraño. Una pequeña protuberancia dura bajo la piel, justo donde el nuevo pelaje crecía más denso. La curiosidad lo invadió. Dejó el cepillo y, con una delicadeza infinita, apartó el pelo. Al principio, parecía solo una parte de la vieja herida, pero al limpiarla con un paño húmedo, una forma empezó a definirse. No era una cicatriz caótica, era un diseño, pequeño, antiguo y casi borrado por el tiempo, pero inconfundiblemente deliberado. El corazón de Arturo comenzó a latir con fuerza. Llevaba toda una vida en el campo y había visto cientos de marcas de ganado, hierros candentes que dejaban cicatrices toscas. Pero esto era diferente. Era un símbolo elegante, casi un blasón,
con líneas finas y curvas que sugerían un arte olvidado. De repente, todo empezó a cobrar sentido. La inteligencia de Estrella, su calma majestuosa, su comportamiento único, no eran casualidades. Aquella no era una marca de propiedad, sino de linaje, una firma que declaraba que ella no era un animal común, sino la portadora de una herencia especial. Con la mano temblorosa, Arturo corrió a su casa a por un lápiz y un trozo de papel. Copió el símbolo con el mayor cuidado posible, cada línea, cada curva. Sabía con una certeza que le erizaba la piel que estaba al borde de descubrir un secreto mucho más grande de lo que jamás había imaginado. La paz de su pequeña finca estaba a punto de ser retada por el pasado de Estrella. Miró a la vaca, que lo observaba con sus ojos profundos y serenos, y se dio cuenta de que ya no solo veía a su compañera, veía un enigma, una historia increíble que él, y solo él, tenía la llave para desvelar, y estaba decidido a hacerlo. Con el dibujo del símbolo guardado en el bolsillo, como si fuera un tesoro, Arturo se dirigió a la clínica del doctor Morales, el joven veterinario. Al principio, el doctor observó el papel con una mezcla de curiosidad y escepticismo profesional. Admitió que nunca había visto una marca así, tan delicada y artística. Intrigado por la insistencia de Arturo y el misterio que rodeaba a la vaca, prometió ayudar. Pasó los siguientes días desempolvando viejos libros de registros ganaderos, tomos enormes y olvidados de una época en que la cría de ganado era un arte, buscando una aguja en un pajar de historias olvidadas. La espera fue una tortura para Arturo. Cada día que pasaba, observaba a Estrella con una mezcla de esperanza y temor. Una noche, el teléfono sonó, rompiendo el silencio de la finca. Era el doctor Morales. Su voz ya no era escéptica, estaba cargada de una emoción eléctrica. «Arturo, he encontrado algo», dijo. «No es una coincidencia. El símbolo pertenece a la legendaria ganadería Hacienda del Alma, conocida por criar una línea de reses casi mítica por su inteligencia y nobleza. Una estirpe que todo el mundo dio por extinguida hace más de 20 años, después de que un terrible incendio arrasara con la finca». El corazón de Arturo dio un vuelco. ¿Extinguida? El veterinario le explicó que aún faltaba la confirmación final. Le guió para que buscara en los archivos digitales del Registro Ganadero Nacional, usando unos números casi invisibles que estaban dentro del tatuaje de la oreja de Estrella. Tras una búsqueda que pareció eterna, en un rincón olvidado de la base de datos, apareció un registro de nacimiento de una ternera, la última registrada en la Hacienda del Alma antes de la catástrofe. El registro incluía una fotografía de su madre, una vaca campeona con el mismo y elegante símbolo en su piel. El milagro era real. Arturo colgó el teléfono sintiendo el peso de la revelación. Salió lentamente hacia el establo, donde Estrella lo esperaba, ajena a todo. Él la miró, pero ya no veía solo a la vaca que había salvado. Veía a la última de su estirpe, una superviviente, una leyenda viviente que había escapado del fuego y del olvido para terminar, por un giro increíble del destino, en sus manos. Sintió una sobrecogedora sensación de justicia del alma. No solo había salvado una vida, había rescatado un legado, un tesoro que el mundo creía perdido para siempre. Y esa verdad lo cambiaba absolutamente todo. La noticia de la vaca milagro se extendió como un reguero de pólvora, saltando de los círculos de veterinarios a las revistas de genética y los oídos de coleccionistas adinerados. La paz en la finca de Arturo se hizo añicos. De la noche a la mañana, su teléfono no paraba de sonar y coches de lujo levantaban polvo en el camino de entrada. Ya no eran vecinos curiosos, sino hombres de negocios con maletines y científicos con ofertas que prometían cambiar su vida. No veían a Estrella, la compañera de Arturo. Veían un tesoro genético, un activo biológico de valor incalculable, la última pieza de un rompecabezas que todos creían perdido. Las ofertas eran mareantes, cifras que Arturo jamás habría podido imaginar.
Un consorcio de biotecnología le ofreció una fortuna capaz de asegurar el futuro de generaciones de su familia. Un coleccionista de tierras lejanas duplicó la oferta, prometiendo construirle un santuario de oro. Era la ironía más cruel y reveladora. El mismo mundo que la había sentenciado a muerte por unas pocas monedas, ahora le ponía un precio de millones. Su vecino Mateo lo miraba con ojos desorbitados. Arturo, es la justicia del destino. Es tu oportunidad. Acéptalo, le suplicaba, sin entender nada. Esa noche, Arturo no durmió. Se sentó en el porche de su casa, bajo las mismas estrellas que le dieron el nombre a su compañera. El peso del mundo estaba sobre sus hombros. Podría tenerlo todo: seguridad, riqueza, una vejez sin preocupaciones. Pero en su mente no veía los fajos de billetes. Veía los ojos tristes de Estrella en la subasta. Recordaba el calor de su aliento en las mañanas frías, el gesto inteligente de empujarle una herramienta, la confianza absoluta en su mirada. Comprendió que ellos no querían comprar una vaca, querían comprar su historia, su milagro, su redención, y eso, se dio cuenta, no tenía precio. Al amanecer, con una calma que sorprendió a todos, Arturo tomó el teléfono y llamó al periodista más insistente. No hubo negociación ni duda en su voz. Su decisión fue simple, clara y devastadora para las expectativas de todos. Estrella no está en venta, declaró. Su verdadero valor no está en sus genes, sino en la segunda oportunidad que la vida nos dio a ambos. Se quedará aquí, en su hogar, hasta el fin de sus días. La noticia cayó como una bomba. Los coleccionistas se retiraron perplejos. Su vecino lo llamó loco. Pero Arturo, por primera vez en mucho tiempo, se sintió el hombre más rico del mundo. Había elegido la lealtad por encima de la fortuna. El periodista, profundamente conmovido por la integridad de Arturo, no escribió un artículo sobre el valor monetario de la vaca, sino sobre el valor del corazón de un hombre. Publicó la historia bajo un titular simple: El granjero que eligió la lealtad por encima de una fortuna. La nota, publicada en un pequeño portal de noticias locales, tenía la fuerza silenciosa de la verdad y empezó a compartirse. Primero, entre los pueblos cercanos. Luego, saltó a las capitales. En cuestión de días, había cruzado fronteras, traducida por voluntarios anónimos que sentían la necesidad de que el mundo conociera esa historia. La reacción fue una ola de emoción global. En un mundo a menudo cínico y ruidoso, la historia de Arturo y Estrella tocó una fibra universal. Llegaban mensajes desde todos los rincones del planeta. Un escolar en Japón que enviaba un dibujo de la vaca, una oficinista en Nueva York que escribía sobre cómo la historia le había devuelto la fe en la humanidad, un anciano en un pueblo de Italia que compartía la historia de su propio perro rescatado. La gente no veía solo a un hombre y un animal, veían un faro de esperanza, un recordatorio de que los actos de bondad pura todavía existían. Este eco mundial transformó la percepción en la propia comunidad de Arturo. Su vecino Mateo, el que lo había llamado loco, se acercó un día, se quitó el sombrero y con la voz entrecortada solo pudo decir: «Perdóname, Arturo, tenías razón». El pueblo, que antes susurraba sobre su extraña conducta, ahora lo veía como un héroe local, un motivo de orgullo. Su finca, antes un símbolo de soledad, se convirtió en un lugar de peregrinaje silencioso. La gente no iba a ver a la vaca millonaria, sino a sentir la paz de un lugar donde se había tomado la decisión correcta. La historia inspiró una cadena de buenas acciones. Refugios de animales de todo el mundo comenzaron a recibir donaciones en nombre de Arturo y Estrella. Las redes sociales se llenaron de personas compartiendo fotos de sus animales adoptados, sus propias historias de segundas oportunidades. Sin moverse de su pequeño rincón del mundo, aquel granjero solitario y su vaca rescatada se habían convertido en un símbolo global de compasión y esperanza, demostrando que un solo acto de amor, por pequeño que parezca, puede enviar ondas de luz
que iluminan el mundo entero. El tiempo pasó y el ruido del mundo se fue apagando, dejando de nuevo a la finca en su serena calma. Las tardes en el campo de Arturo volvieron a ser silenciosas, pero era un silencio diferente, lleno de paz y compañía. Desde el porche de su casa, veía a Estrella pastar tranquilamente bajo el sol del atardecer, su pelaje brillando como el oro. Ya no era un secreto oculto, ni un tesoro codiciado por el mundo. Era simplemente Estrella, su leal compañera. Habían enfrentado juntos la indiferencia, la duda y la codicia, y habían salido al otro lado, encontrando una vida nueva, una que era infinitamente más rica que cualquier fortuna. La historia de Arturo y Estrella es un poderoso recordatorio de que las segundas oportunidades a menudo llegan disfrazadas de finales. Llegó para Estrella en un corral de subastas, cuando una mano se alzó en un acto de pura compasión. Y llegó para Arturo, en la forma de una compañera que llenó el vacío de su soledad y le devolvió un propósito a sus días. Ambos estaban rotos. Ambos habían sido descartados a su manera por el mundo. Pero juntos encontraron la sanación emocional que sus almas necesitaban, demostrando que nunca es tarde para empezar de nuevo. ¿Cuántas veces juzgamos el valor de algo o alguien solo por su apariencia, sin detenernos a mirar más allá? El mundo vio un animal enfermo. Arturo vio un alma pidiendo ayuda. El mundo vio un código genético. Él vio a una amiga. Su historia nos enseña a mirar con el corazón, porque es ahí donde reside el verdadero valor, el que no se puede comprar ni vender. Si este relato tocó tu alma, considera suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir buscando y compartiendo estas historias de esperanza y redención que tanto necesitamos. Al final, el mayor tesoro que Arturo encontró no fue una vaca de linaje legendario, sino la conexión pura y silenciosa que compartió con ella. Nos llena de gratitud saber hasta dónde viajan nuestras historias. Déjanos un comentario diciéndonos desde qué país y a qué hora nos estás viendo. Te enviamos un abrazo a la distancia y te dejamos con este pensamiento. Las cosas más hermosas de la vida no se ven, se sienten, y a veces todo lo que se necesita es un acto de bondad para cambiar un destino para siempre. Desde lo más profundo de nuestro corazón, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de esta historia. Cada relato que compartimos es posible gracias a personas como tú que creen en el poder de la compasión y las segundas oportunidades. Esperamos haberte dejado una huella de esperanza en el alma. Hasta el próximo video.